Bueno, buenas tardes a todos. En un nuevo encuentro virtual de cirujanos jóvenes nos encontramos con la presencia del doctor Vadim Michanchuk, que va a hablar de los aspectos legales de la historia clínica y el consentimiento informado. Les presento a los comentadores, la doctora Bárbara Berenstein del Instituto Fleming y el Instituto Rojo, cirujana de cabeza y cuello y médica legista, el doctor Rafael Sensi, cirujano general del Hospital Central de Mendoza, y la doctora Marciana García Duperú, cirujana general y cirujana oncológica del Hospital Fernández y del Instituto Rojo. Él va a hacer una exposición y obviamente pueden hacer todas las preguntas y las preguntas en la ventanita de preguntas y respuestas, y nosotros vamos a ir comentándoselas a medida que va transcurriendo la charla o al final de su exposición. Arrancamos entonces. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Esta es una actividad que no suele tener muchas atracciones, pero vamos a tratar de hacer que el tema sea lo más llevadero posible. A mí me gusta participar, así que los invito que participen ustedes, así que los invito a que a través del chat hagan preguntas y al final de la charla las vamos a responder. Y esta actividad empieza ahora, va a durar 1 hora, pero a través de la comisión, a través de Aldana, que movió cielo y tierra para que podamos encontrar un día y 1 hora para este encuentro, pueden hacer consultas después de manera asincrónica, es decir, hoy estamos juntos y compartimos este espacio durante 1 hora, pero de mi parte la disponibilidad hacia ustedes para que a través de los medios de contacto que tenga la comisión puedan hacer consultas sobre inquietudes que surjan a partir de la charla o dudas o consultas que tengan a partir de situaciones que se presentan en sus lugares de trabajo. El tema de la historia clínica que vamos a hablar hoy, los aspectos médico-legales y los aspectos médico-legales del consentimiento informado, da para mucho, así que lo vamos a concentrar en lo más importante. A mí me gustaría saber, si estuviéramos cara a cara, si los que están presenciando o participando de esta actividad saben que hay una ley que dice que la historia clínica es obligatoria y cómo se hace. Y lo mismo con el consentimiento informado. Me gustaría saber si saben que hay una ley que te dice que el consentimiento informado es obligatorio y cómo se hace. Porque a partir de conocer qué es lo que saben ustedes, uno va avanzando de una manera u otra en la charla. En general, cuando doy estas charlas, y me pasó el otro día que Aldana comentaba una charla que di hace poquito en el Hospital Materno Infantil Florencio Escardó de Tigre, pedí en una reunión, en una jornada de residentes, la organizaron los de Toco Gineco, pero vinieron residentes de todas las especialidades, pedí que levantaran la mano, a ver quién había leído la ley y quién no la había leído, y déjenme decirle que menos de la mitad de los concurrentes levantaron la mano afirmando que conocían que había una ley. Y eso me llevó a hacer otra pregunta, digo, bueno, y si no leyeron la ley sobre la historia clínica y sobre el consentimiento informado, ¿a partir de qué fuente de conocimiento es que ustedes hacen las historias clínicas todos los días? Y entonces ahí me dijeron, bueno, a partir de cómo nos lo fueron diciendo las personas que nos fueron formando dentro del hospital. Bueno, eso lleva un riesgo alto porque la persona que te dice cómo se hace una historia clínica, así como pasó en este aula, pudo haber leído la ley o no. Entonces, lo que yo les propongo a los médicos en general, y van a ser 23 años que trabajo defendiendo médicos y hace unos cuantos ya que me dedico a hacer prevención, lo que yo les propongo es empezar a conocer un poco las leyes que regulan la actividad que ustedes desarrollan todos los días. A ver, para salir a manejar con un auto por la calle, vos tenés que aprender mínimamente qué significan esas 3 luces de colores que están en las esquinas con los postes. ¿Qué tenés que hacer cuando hay un rojo, un amarillo o un verde? Bueno, para llevarlo esto a este ejemplo tan básico, y lo llevamos ahora a la práctica habitual del médico, yo les tengo que decir, hay un montón de leyes que se fueron dictando en los últimos años
que a vos, como médico, te dicen cómo tenés que hacer determinadas cosas, que te dicen cómo tenés que manejarte, cómo tenés que hacer una historia clínica, cómo tenés que hacer un consentimiento informado. Y si vos no conocés esa ley, entonces quiere decir que lo estás haciendo a ciegas. Lo estás haciendo como alguien te dijo que lo tenías que hacer, o como a vos se te ocurre que lo tenías que hacer, o como lo leíste en un manual de medicina legal. De las tres maneras, corres un riesgo alto. Entonces, les propongo ir conociendo esa ley. Para eso yo traje un PowerPoint, que se los voy a empezar a mostrar ahora, donde surge qué es lo que dice la ley. Entonces, vamos a hablar de historia clínica y consentimiento informado, pero no de lo que yo opino de la historia clínica, sino de lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? O por lo menos, ¿qué quiero contarles yo acerca de la ley? Que desde el año 2009 existe una ley que establece la obligatoriedad de la historia clínica y la obligatoriedad del consentimiento informado. Esta misma ley, que se la pueden machetear, es la 26.529, también establece la posibilidad de usar una historia clínica electrónica. Y todo esto se vio reforzado a partir del año 2015 con la modificación del Código Civil que establece pautas sobre la historia clínica y sobre el consentimiento informado, así como de otras cosas también. ¿Qué es lo que observo yo recorriendo hospitales? Que hay un marcado desconocimiento de estas leyes. Esto trae consecuencias, obviamente, porque si haces las cosas de una manera distinta a la que dice la ley, vas a tener un problema después en tribunales. Y lo anecdótico es que me dicen, Vadim, nadie me avisó que se cambió el Código Civil, nadie me avisó que la historia clínica se tenía que hacer de esta manera, y eso yo no lo puedo usar para defenderlos en tribunales. Así que vamos a empezar a conocer la ley. Ley que si a ustedes les pica el bichito de la curiosidad y la bajan de Google, se van a encontrar con que esta ley ya tuvo varias modificaciones. Entonces no es, me agarró el bichito de la curiosidad, me picó el bichito de la curiosidad, me la bajo de Google y la leo. Bueno, eso también es un peligro, porque no sabes si la ley que te estás bajando es la que está actualizada, y además quiero contarte que las leyes, para interpretar qué es lo que dicen, no se hace una lectura y una interpretación literal, porque si yo le doy un artículo de una ley a Aldana, el mismo artículo se lo doy a Rafael, y el mismo artículo se lo doy a Bárbara, es muy probable que cada uno de los tres haga una interpretación diferente. Sobre todo en aquellos temas que tienen que ver con cuestiones como la muerte digna, la limitación del esfuerzo terapéutico, y ni hablar de la ley que tiene que ver con IBE e ILE. Bueno, así como les traje 3 ejemplos de leyes que traen mucho debate, bueno, con respecto a cómo se hace una historia clínica también. Tenés después los que dicen, no, la historia clínica hay que escribirla en tinta negra, la historia clínica tenés que hacer de tal o cual manera, cada uno interpreta lo que quiere. Entonces, la ley se modifica todo el tiempo, así que no podés confiar en que alguien la haya bajado de Google. La ley no se interpreta de manera literal, sino que hay técnicas de interpretación de la ley, y más allá de eso, en tribunales tenemos un dicho que dice, la ley es lo que los jueces dicen que es. Por eso tenés que conocer y tenés que estar actualizado en lo que es la jurisprudencia, pero bueno, eso es pedirle mucho al médico, que ya bastante se le exige en sus lugares de trabajo. Hoy un médico tiene que trabajar muchas horas y en muchos lugares, como para que encima venga alguien y te diga, no, además tenés que conocer la ley. La verdad es que como para bajar la persiana y decir, bueno, basta, ¿qué más quieren que haga? Hacemos de camillero, hacemos trabajo de enfermería, y encima ahora tenemos que estudiar la ley. Bueno, la idea es que no te tengas que poner a estudiar la ley. La idea es que actividades como esta que generó Aldana a través de la Comisión de Cirujanos Jóvenes se replique permanentemente, que esta sea la primera de una gran cantidad de charlas nuestras durante el año, para que vos no tengas que ponerte a estudiar la ley y que estos conceptos los tengas frescos, y que además, a partir de este vínculo que vamos generando, podamos tener estas consultas que yo les decía a la Comisión de Cirujanos Jóvenes, consultas que pueden ser asincrónicas. Nos metemos de lleno en la ley y vamos a hablar de la ley, y a veces vamos a hablar del decreto reglamentario, que es como el manual de instrucciones de la ley. Es decir, toda ley tiene un decreto reglamentario.
Y para conocer la ley hay que leer ambos documentos. ¿Qué dice sobre la historia clínica la ley 26.529? Arranca en el artículo 12 diciendo que es el documento obligatorio, es decir, el registro de los actos médicos es obligatorio. Cronológico, tiene que ser en el orden que se fueron haciendo esas evoluciones, esos controles, hay que respetarlo. Foliado, pero no cuando la historia clínica se va, foliado permanentemente. Si Aldana terminó la última hoja de la historia clínica, después viene Rafael y agrega una hoja, la tiene que poner, que es la hoja número 15, y le pone folio número 15. Entonces, es obligatorio, es cronológico, es foliado y completo, en el que conste toda la actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Todo lo que se haga, revisaciones, indicaciones, todo lo que se haga, estudios complementarios, interconsultas. ¿Saben cuántos temas tenemos para hablar sobre las interconsultas, por ejemplo? Que hay que estar persiguiendo al interconsultor para que te escriba en la historia clínica. Bueno, un montón de cosas tenemos para charlar. Ojalá lo pudiéramos hacer personalmente algún día. Entonces, historia clínica para la ley es esto. Seguimos. ¿Qué dice el decreto reglamentario? Si uno lee una ley de manera ordenada, tiene que leer el artículo 12 de la ley y después leer el artículo 12 del decreto reglamentario. Lo que está en la pantalla, lo que ustedes están viendo, es el artículo 12 del decreto reglamentario, que dice que los asientos de la historia clínica escrita, ya les adelanté que esta ley permite usar la historia clínica en papel, escrita, la que todos conocemos, y además inauguró la posibilidad de que se utilice la historia clínica electrónica. Bueno, los de la historia clínica escrita tienen que estar suscriptos de puño y letra por quien los redacta para identificar quién es el responsable, con el sello respectivo o aclaración de sus datos personales y función. Atento a esto. La firma en la historia clínica de una evolución, de una indicación, de un alta, la firma implica que sos el responsable, por eso lo puse en rojo. No firmes evoluciones con las que no estás de acuerdo o no firmes evoluciones en las que no estuviste presente, porque sos el responsable. Entonces, cada evolución tiene que estar firmada y el que firma se hace responsable. Y cada firma tiene que estar aclarada. Basta de encontrar historias clínicas con firmas que no tienen sello aclaratorio o al menos estar aclaradas a mano. Y en la aclaración tienen que estar los datos del profesional y además la función que cumple en ese lugar de trabajo. Con lo cual esta es una recomendación que yo siempre le doy a los residentes. Si sos residente, pone residente de cirugía primer año. Es muy importante y sucesivamente. Entonces, tienen que estar todos los procesos asistenciales indicados y recibidos, aceptados o rechazados. Muy importante tener en cuenta que esta ley hace mucho hincapié en la autonomía de la voluntad del paciente y lo que el paciente rechace como tratamiento, vos no se lo podés hacer obligatoriamente. Así que tenemos el artículo 12 de la ley, que nos dijo qué es la historia clínica, el artículo 12 del decreto reglamentario, que nos dice que la firma atribuye responsabilidad, y seguimos avanzando. Cada establecimiento tiene que archivar las historias clínicas, es responsabilidad del director del establecimiento esa guarda, ese archivo, que tiene que ser por 10 años. Las historias clínicas tienen que estar en un lugar seguro y no tienen que ser de libre acceso para cualquier persona. Antes de entrar en lo que es la historia clínica informatizada, me gustaría detenerme un momento y decirles lo siguiente. Escriban en el chat, escriban que después lo vamos viendo. O si, Aldana, ves que hay algo en el chat que quieras decir, decilo y lo vamos mechando en el medio de la charla. ¿Qué es la historia clínica para ustedes? A ver, si alguien se anima a poner en el chat y vos, Aldana, lo reproducís. ¿Qué es la historia clínica? Alguien que me ponga en el chat, en breves palabras, ¿qué es la historia clínica? Y Aldana, ¿hay alguien escribiendo? Por ahora no escribió nadie. Bueno, a ver, vos, ¿qué es la historia clínica para vos? Ya que tenés el micrófono abierto. Un documento legal
en el que constan obviamente más allá de los datos filiatorios del paciente, todos sus antecedentes y cuál es el motivo por el cual lo estamos atendiendo en este momento, más allá de los antecedentes. Perfecto, muy bien. El concepto que nos dio Aldana, podrías escribir un libro, complementa lo que dice la ley. Ahora yo les voy a dar mi visión sobre la historia clínica, que es mucho menos desarrollada que la de Aldana y lo que dice la ley. Miren, básicamente, gente, la historia clínica la tienen que hacer bien porque es un instrumento de comunicación entre ustedes. Si Aldana ve un paciente de 8 a 14 y de 14 a 20 lo ve Rafael y después a partir de las 20 viene Bárbara, si Aldana y Rafael anotaron cualquier cosa, no anotaron, Bárbara, a la hora de tomar decisiones con respecto a cómo viene evolucionando el paciente con ese goteo, cómo viene evolucionando el paciente con esa medicación, si no tiene un reflejo de lo que vieron Aldana y Rafael en el periodo en el que ella no lo vio al paciente, es muy probable que tome una decisión equivocada y que meta la pata. Entonces, la historia clínica es lo que dice la ley, es lo que muy bien dijo Aldana, pero además es un instrumento de comunicación entre ustedes. Y si lo que anotan no es un reflejo de todo lo que ustedes pudieron ver, pueden generar que un compañero meta la pata y pueden generar que cometa un error y que ese error signifique un perjuicio para el paciente. Entonces, si hacemos de la historia clínica un documento que refleja lo que pasó y refleja la mayor cantidad de datos, estamos trabajando en algo que hoy es de lo que habla todo el mundo, la seguridad del paciente y el error médico. Entonces, el error médico existe y la seguridad del paciente es un conjunto de métodos, un conjunto de herramientas que sirven para disminuir el error médico y los resultados no deseados y por lo tanto también disminuir los juicios. Entonces, hacer una buena historia clínica es tan importante como hacer un buen checklist. Cuando están por cerrar, ¿le preguntan o no le preguntan a la instrumentadora si hizo el conteo de gasas o de instrumental o de cosas que utilizaron en la cirugía? Sí, claro que le preguntan. Y el checklist tiene que ser inclusive antes de entrar al quirófano para recontrachequear que sea el paciente que entra a quirófano por la patología que ustedes creen que entra y para operar el órgano que ustedes entran. Es decir, la medicina, la práctica de la medicina tiene estas cosas y la historia clínica forma parte de todo esto. Es un instrumento fundamental para laburar en lo que es la seguridad del paciente. Y está bastante devaluada la historia clínica. Generalmente uno la ve o siente que la historia clínica es un acto administrativo, un acto burocrático, y pierde de vista este concepto de que es un instrumento, una herramienta de comunicación entre ustedes. Así que fundamental que hagamos buenas historias clínicas y que nos tomemos el tiempo, más allá de que el médico está muy cansado, el médico está agotado, lo exprimen por todos lados. Bueno, pero esto es en beneficio del paciente y de vos mismo. ¿Por qué es en beneficio de vos mismo? Porque voy a empezar a tirar las máximas que suelo compartir con ustedes. La primera es que no hay médico que termine su carrera sin pasar por tribunales. Un bajón lo que estoy diciendo, pero es así. Es un dato de la realidad. Si no te lo digo yo, soy un choto como abogado de ustedes, que soy abogado de los médicos. Entonces, no van a terminar su carrera sin pasar por tribunales. Quizás al año, o a los 3 o a los 7 años del hecho. Ojo. Ahora van a ver por qué se los digo. Entonces, si vas a tener que ir a dar explicaciones por un acto médico que fue hace un año, ¿qué hace un año? Hace 3 meses. Si yo le pregunto a Aldana, hoy es viernes 12, decime, ¿qué almorzaste el viernes 5? ¿Me lo podés decir? No, y tampoco te puedo decir que hoy es viernes 12, imagínate. Pero es, ¿no? Es verdad, es viernes 12, ¿no? Sí. Sí, bueno. Sí, es, pero digo, estamos tan a todo, digamos, tan a full, que uno ni siquiera sabe qué día es, imagínate, claro, saber qué paciente vio tal día.
Totalmente. Entonces, si yo les digo que van a pasar por tribunales, que en tribunales vas de dos formas, o como testigo, es decir, vas, no tengo nada que ver, vengo a contar, levanté al tipo en la ambulancia, lo llevé, lo trasladé, tenía un traumatismo de cráneo, tenía una herida de bala, tenía una herida de arma blanca, bueno, esos son testigos. No tengo... Ahora, distinto es si te citan para cuestionar la vía de abordaje, que el paciente se perforó después de la cirugía, que hizo una sepsis, una falla multiorgánica, y vos tenés que explicar que tomaste todas las medidas de precaución necesarias y que, bueno, que lo que pasó fue una fatalidad. ¿Cómo vas a ir a explicar eso si no lo tenés documentado? Porque entonces, es un instrumento de comunicación, pero además es la forma de poder reconstruir el hecho, porque en tribunales se juzgan hechos, se evalúan conductas que por ahí tienen 1 año, 2 años o 3 años. Entonces el juez lo primero que tiene que hacer es reconstruir el hecho. Entonces, en tribunales, lo digo siempre, no le va bien ni al que dice la verdad, ni al que tiene razón, ni al que hizo las cosas bien. Si vos querés que te vaya bien en tribunales, tenés que poder probar lo que estás diciendo. ¿Y qué mejor manera de probar lo que estás diciendo desde el punto de vista médico que hiciste o que dejaste de hacer que la historia clínica? Entonces, acá está la otra cuestión importante de la historia clínica. La primera es un instrumento de comunicación entre ustedes. Y la segunda, como van a pasar por tribunales, es la herramienta que ustedes van a tener para poder explicar qué hicieron con ese paciente y por qué lo operaron o por qué no lo operaron. Quiero decirles que es igual la cantidad de juicios donde tengo que ir a defender a un médico cirujano y están equiparadas. En algunas tengo que ir a defender por qué lo operó y cómo lo operó, y que lo que pasó después no tiene que ver con la cirugía, porque la cirugía estaba indicada y lo que pasó después, bueno, fue una fatalidad, pero también tengo que ir a defender médicos por no haber operado. Si no, mire, cuando mi cliente lo vio, el paciente no era quirúrgico. Bueno, después pasó lo que tiene que pasar, la famosa frase, pasaron cosas. Bueno, tengo que defender cuando no operan y cuando operan. Es más, te diría, es más difícil buscar elementos para defenderlos cuando no operan, porque es más pobre la descripción que hacen cuando deciden no operar a un paciente, es más pobre que la descripción que hacen cuando deciden operar al paciente. Entonces, tenemos tanto para trabajar, tenemos tanto para decir, che, cuando nos piden una interconsulta, ¿anotamos o no anotamos? Sí, claro que tenés que anotar. ¿Por qué decidiste no operarlo? ¿Por qué decidiste que era quirúrgico? Ojo, capaz que estás muerto de cansancio, muerta de cansancio. Bueno, tenés que saber que eso no influye en la balanza después. Después yo no le puedo decir a un juez que no anotaste por qué decidiste no operar, porque estabas agotado o porque solamente anotás los datos positivos. No lo puedo decir, pero no lo puedo decir porque yo hace 23 años que laburo para vos y ya probé de todo. Ya probé de todo. Entonces, la única manera de que nos vaya bien juntos cuando tenemos que salir de esa situación tan penosa que es que un médico tenga que dar explicaciones en tribunales, lo mejor es tener el respaldo de lo que hicieron volcado en una historia clínica. Y cuando hablo de historia clínica también hablo de parte quirúrgico, y hoy no está como tema el parte quirúrgico, da para una charla entera, y déjenme decirles que los partes quirúrgicos que hacen son un copio-pego de la técnica quirúrgica, pero no me describen las características del paciente que quizás llevaron a que la cirugía tarde más, llevaron a que la cirugía sea más compleja, porque era un paciente que tenía adherencias, que tenía las asas intestinales todas pegoteadas, entonces tuviste que separar mucho y quizás al separar esas asas intestinales, quizás puede pasar, se provocó una lesión que la pudiste advertir y la pudiste solucionar, o quizás no la advertiste o se produjo la lesión en 2 tiempos y es una perforación que aparece después que el paciente quizás ya terminaste la cirugía de lo que estabas haciendo en el acto quirúrgico específico, el lugar donde tenías que operar, pero te aparece una lesión en otro lado que se provocó al separar las asas intestinales. Hemostasia, controlaste todo, pero después aparecen. Estas cosas ustedes saben que aparecen, porque aparte el organismo tiene esa facultad, tan maravilloso el cuerpo humano, que tiene esa facultad a veces de bloquear perforaciones.
Entonces, las evidencias, y aparte también tiene que ver con las características del paciente. Tenés pacientes que tienen un umbral de dolor y de tolerancia mayor que otros, entonces por ahí hay signos y síntomas que pasan desapercibidos, o por ahí el paciente está medicado por la cirugía original, la que provocó que vos intervinieras, y esa medicación postquirúrgica enmascara algún signo o síntoma de otro lío que se provocó en esa cirugía. Entonces, los partes quirúrgicos tienen que dejar de ser un copio-pego de la técnica quirúrgica y describir las características anatómicas del paciente. Un panículo adiposo excesivo, un paciente con un abdomen complicado, lo tienen que decir. Cuanto más complicado sea el paciente, más detallado tiene que estar el parte quirúrgico, porque más chances tenés de que haya un quilombo en esa cirugía. Entonces, me fui un poco de tema con el parte quirúrgico, pero no quería dejar de decirles esto. Entonces, la historia clínica, más allá de lo que dice la ley, más allá de cómo lo complementó Aldana, el concepto es un instrumento de comunicación entre ustedes que sirve para bajar el error médico y trabajar sobre la seguridad del paciente, y es una herramienta para ustedes, para el día que tengan que ir a tribunales, y créanme que no es mala onda, pero van a tener que ir, algún día van a tener que ir. La historia clínica puede ser en papel, escrita, como veníamos hablando, firmada de puño y letra, aclarada con sello o sin sello, pero aclarada con la función, o puede ser electrónica. Esta es la novedad de esta ley, que es del año 2009, o sea que de novedosa no tiene nada, pero la novedad a lo largo de la historia de la medicina legal se da en ese año con la incorporación de la posibilidad de usar historia clínica electrónica. Ahora, cualquier historia clínica electrónica, una que me ofrece un laboratorio gratis, que me manda los datos del paciente a una nube, un Word es una historia clínica electrónica, bueno, no. La ley se ocupa de decir que tiene que cumplir con 3 requisitos. Está acá en el artículo 13, larguísimo, yo se lo voy a decir simple y rápido. Primer requisito, como no existe la firma, el garabato digital en Argentina, el primer requisito es: si vamos a usar una historia clínica electrónica en nuestra clínica, en nuestro sanatorio, en nuestro hospital, hay que empadronar a los profesionales que van a tener acceso a esa historia clínica y van a evolucionar. Entonces, Aldana va a tener una contraseña, Rafael va a tener otra contraseña, un password, lo que sea, y a medida que ponen esa contraseña o ese password, lo que se escriba después de ingresar ese password se les va a atribuir como la firma, y van a ser responsables. Ojo con abrir y cerrar sesión cuando terminan de evolucionar. El otro día tuvo un juicio oral porque una médica dejó abierta la sesión, entonces el que vino atrás de ella le dio el alta, quedó el alta ingresada con el password de ella, y después la llevaron a juicio porque dijeron que ella sí había sido la que le dio el alta, el paciente después volvió muerto. Entonces tuvo que ir a juicio y tuvimos que probar un quilombo con testigos, que ella ya a esa hora se había ido, y entonces quién había evolucionado, si era su contraseña. Bueno, un quilombo, la verdad, un quilombo, que se solucionaba si la médica cuando se iba dejaba cerrada su sesión. Entonces todas las herramientas electrónicas o informáticas son buenas, pero también tienen sus cosas que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Así como no dejás evoluciones firmadas en blanco, no podés dejar la sesión abierta de tu historia clínica. Entonces, primer requisito de la ley para la historia clínica electrónica: un empadronamiento, y cada uno tiene un password, y todo lo que se ingrese a través de ese password se le atribuye la responsabilidad de ese médico. Segundo requisito: que no puedas escribir y borrar como si fuera un Word. No puedes escribir, borrar, escribir, borrar. Escribís, y si después tenés que hacer alguna modificación, tiene que haber una ventanita que te permita editar, pero que quede lo que habías puesto antes, y vos explicás que te equivocaste, que te confundiste, y ponés las cosas que corresponden. Pero queda guardado lo que habías puesto. Es decir, esto es para que haya una trazabilidad. Ese es el segundo requisito. Y el tercer y último requisito es que toda la información que el paciente te da a vos como médico, y vos la ingresás a la historia clínica, tiene que ir a un lugar seguro. No puede ir a una CPU donde tenga acceso todo el mundo, el personal administrativo, donde pueda entrar cualquiera. No, tiene que ser un lugar desde el punto de vista informático seguro, información encriptada. Por eso no recomiendo las historias clínicas digitales o electrónicas que te ofrecen los laboratorios para que vos mandes toda la información a una nube, porque vos estás
cediéndole a terceros información que el paciente te confía a vos. Seguimos. Bueno, rápido esto para no hacerlos perder tiempo. Como no hay firma digital, en la Argentina la firma digital es esta aplicación de un documento digital, un procedimiento matemático. Es un password, un PIN o una clave, una contraseña. Esa es la firma digital. Otra cuestión, en la Argentina las historias clínicas electrónicas no son puras. La propia ley dice que si usas una historia clínica electrónica, tiene que quedar con respaldo en papel, consentimiento informado, las hojas de indicaciones, la planilla de enfermería y los protocolos quirúrgicos. Tiene lógica. ¿Por qué? Porque si la historia clínica electrónica es para un número de profesionales que están empadronados porque a cada uno se le da un password, ¿cómo va a firmar el consentimiento informado el paciente si no está empadronado y no tiene clave de acceso a la historia clínica? Entonces, el consentimiento informado tiene que seguir siendo en papel y firmado por el paciente y firmado por el médico. Entonces, estas cosas que dice el artículo 16 tienen que seguir siendo en papel. En un anexo, como guardarías otras cosas. Algunos me preguntan, ¿pero puedo subir el parte quirúrgico? Sí, lo puedes escanear y lo puedes subir, pero tiene que quedar el respaldo en papel. ¿De quién es la historia clínica? Es del paciente. Si el paciente te pide la historia clínica, la institución se la tiene que dar y el plazo de entrega es de 48 horas. No puede quedar dudas al respecto. El paciente pide la historia clínica y hay 48 horas para dársela. ¿La pedirá para hacerme un juicio? No sé. ¿La pedirá para hacer una interconsulta? No lo sé. Tenemos la obligación de dársela. Si el paciente viene y me la pide, ¿se la tengo que dar? No. Tiene que hacer una notita, necesito o quiero mi historia clínica, y la institución tiene 48 horas para otorgar una fotocopia. Nada de que el paciente me ande persiguiendo por el pasillo para que yo le dé la historia clínica. Sí me puede estar persiguiendo para que le haga un resumen o una constancia, pero no para que le dé una copia de la historia clínica. Seguimos con la ley. Estas son las cosas que tienen que estar asentadas en la historia clínica. Yo sé que parece una obviedad lo que dice, pero créanme que cuando hacemos los talleres de historia clínica, estas obviedades no están. Primero, fecha de inicio de su confección. Muchas veces falta la fecha, falta la hora, falta quién abrió esa historia clínica. Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar. Miren, me llama mucho para hacer denuncias contra familiares violentos. No sé si alguna vez alguien escuchó o sufrió una agresión, seguro que sí, porque en esta sociedad que estamos viviendo, difícil zafar de eso. Entonces me dice, no, vino la hija del paciente y me agredió. Perfecto. Dame los datos de la hija del paciente que la voy a denunciar. Si te amenazó por amenazas, si te agredió por lesiones, y si no te llegó a lesionar y tampoco te amenazó, pero te maltrató verbalmente, es hostigamiento. Dame los datos. No los tengo. ¿Cómo no tenés los datos? ¿No están en la historia clínica los datos de la hija del paciente? Si es la hija que viene, es la hija que les pide informes, bueno, grosero error. Datos del paciente y su núcleo familiar. C, datos identificatorios del profesional interviniente y de su especialidad. D, registros claros y precisos. Basta, se acabó el chiste de la letra de médico. Los registros tienen que ser claros y precisos, si no jodemos a nuestros compañeros. Si a veces les hago leer a ustedes mismos su propia evolución y no me la saben traducir. Imagínense un compañero que tiene que ponerse a descifrar lo que ustedes quisieron poner. No podemos darnos ese lujo. Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiera. Bueno, todo acto médico realizado o indicado, aceptado o rechazado, todo eso tiene que estar en la historia clínica y créanme que no siempre lo encuentro. Seguimos. Integridad. Forma parte de la historia clínica todo. Historia clínica es todo, el consentimiento, todas las partes que muchas veces suelen estar por separado, bueno, todo es historia clínica. Inviolabilidad, bueno, la historia clínica es inviolable porque los datos que tienen la historia clínica son datos sensibles, protegidos por la ley de datos personales, así que la historia clínica es inviolable y solamente pueden tener acceso a aquellos que tienen un fundamento para tener acceso. El equipo médico, los auxiliares de los médicos y quizás a veces en privado algún administrativo para pedir alguna autorización
de algún estudio, puede tener acceso a alguna parte de la historia clínica, pero están obligados, aún no siendo médicos, a la confidencialidad de los datos que conocen a partir de una historia clínica. Y la guarda de la historia clínica es por 10 años. ¿Quién puede pedir la historia clínica? Bueno, acá están las personas que pueden pedir la historia clínica. Obviamente el paciente y su representante legal, el cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no de distinto sexo, pero según acreditación que determine la reglamentación. Es decir, si viene una persona que dice que es conviviente, tiene que acreditar que convive con el paciente, porque, qué sé yo, mirá si es la ex y ahora el paciente está con otra persona, es decir, hay que ser muy cuidadoso en ese sentido y darle la historia clínica solamente a la persona que está autorizada por la ley. Yo aconsejo, recomiendo, mejor dicho, en el consentimiento informado, cuando el paciente está consciente, cuando está lúcido, en un párrafo agregar a quién él considera que uno le puede dar información o informes, porque después, cuando el paciente está lúcido, está todo fácil, pero cuando el paciente está inconsciente, no sabes quién te viene a preguntar datos del paciente y tampoco sabes a quién se los estás dando y podés llegar a cometer el delito de violación del secreto profesional. Bueno, el incumplimiento de las obligaciones de esta ley genera sanciones, puede generar sanciones, y terminamos con lo que tiene que ver con la historia clínica. Quiero ir rápido a todo lo que tiene que ver con consentimiento informado para dejar un ratito para las preguntas que se fueron juntando, si es que se juntaron, ojalá que... Sí. Si querés, acá Matías, un participante, pregunta con respecto justo a esto último que dijiste, si la historia clínica cuando un paciente o un familiar la pide, tiene que ser toda la historia clínica o un resumen. Y bueno, después si querés te hago la otra pregunta que hizo él también. Dale, mirá, depende de lo que pida y depende de la urgencia para la que... A ver, si el paciente es trasladado un fin de semana, por ahí te piden un resumen de historia clínica porque no tenés acceso a toda la historia clínica. Lo que te pidan, si te piden historia clínica, le tenés que hacer una copia de toda la historia clínica. Si te piden un resumen, la epicrisis. Te lo tienes que pedir por escrito. Lo más seguro es que te lo pidan por escrito y que el que lo retire firme que lo retira. Porque después aparece, después resulta que el paciente se suicida o le pasa algo y aparece una imagen de la historia clínica en Infobae y resulta que ¿quién se la dio a Infobae? Ahora, si el paciente o el familiar firmó que retiró la historia clínica, bueno, ahí ya se genera una puerta por donde pueden haberse filtrado esos datos o esas imágenes. Pero si no tenemos constancia ni que el paciente retiró la historia clínica, ni que un familiar retiró la historia clínica, entonces estamos en el horno. Porque si aparece la historia clínica en Infobae, en La Nación, ¿viste? Donde aparecen generalmente los temas de supuesta praxis médica, entonces quiere decir que la historia clínica salió del hospital. Y ahí estamos en problema. Así que, Matías, le tenés que dar lo que pidan, y lo que pidan lo tienen que pedir por escrito. Y cuando se lo das, tienen que firmar que retiraron lo que están retirando. Si es una historia clínica, en 200 hojas, historia clínica en 200 hojas. Por eso es importante que esté foliado. Si es un resumen, retira resumen de historia clínica. ¿Alguna otra pregunta, Aldana? Sí, una que me parece súper interesante es que él dice, con respecto al anonimato, ¿los familiares pueden grabar parte del acto médico o, por ejemplo, grabar los informes? Y esto es muy interesante. Qué buena pregunta. ¿Esa la hizo Matías también? La hizo Matías también, sí. Bueno, Matías, hoy no hay medialunas, pero si no te hubieras ganado las medialunas de la Vicente López. Mirá, el nuevo Código Civil, por eso es importantísimo conocer las normas. Y fíjense en mi Instagram porque hablo mucho de estas cosas y cosas que ahora pasan así rápido, ahí está el número de artículo, está todo. Todas estas cosas son importantes. El nuevo Código Civil dice que no está permitido grabar ni la imagen ni la voz de las personas, ni captarla ni reproducirla. Por eso yo siempre digo, está bueno usar que las instituciones cuiden a los médicos poniendo cartelería, para que no seas vos el que le tengas que decir, no, pará, no me filmes, porque entonces el tipo tira el celular y te dice, me tiraste el celular, y ahí terminan a los golpes. Entonces, el Código Civil nos da una herramienta buenísima, que la pueden proponer en su lugar de trabajo. Y fíjense, ahí en Instagram yo tengo modelos de cartelería.
no se permite ni captar la imagen, ni grabar, ni reproducir la voz. Entonces, ojo con estas cosas. Lo que pasa es que es difícil, si estás dando un informe y alguien saca el celular, en ese momento ponerte a decirlo puede ser generador de rispideces. Pero la ley está... Tenemos algunas herramientas. La verdad que me gustaría tener muchas más herramientas para brindarles a ustedes, pero algunas tenemos y no las usamos. ¿Algo más? No, ya no hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, entonces vamos a ir al consentimiento informado. Quiero decirles que en la Argentina todo acto médico requiere consentimiento informado. Si estuviéramos en un aula cara a cara, muchos dirán, pero todo acto médico, sí, todo acto médico. Pero también la ley dice que hay dos tipos de actos médicos, de consentimiento. El escrito, que es el primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de consentimiento informado, y después está el verbal. El escrito, que es el famoso formulario firmado por el paciente y firmado por el médico, es para estos tipos de actos médicos. Escuchen bien: internaciones, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos riesgosos invasivos, procedimientos terapéuticos riesgosos invasivos, IBILE y la revocación requieren el formulario en papel, por escrito, firmado por el médico y por el paciente. Y el resto de los actos médicos, que hay un montón, hay miles de actos médicos, van con consentimiento informado verbal. ¿Cómo es el consentimiento informado verbal? Yo lo voy a ver a Rafael y Rafael me dice: mira, Vadim, te voy a dar una ciprofloxacina. Si sentís dolor en el tendón de Aquiles, suspende. Entonces él dice, se indica ciprofloxacina, se dan pautas de alarma, el paciente comprende y acepta. Listo, ese es el consentimiento informado verbal. ¿Por qué verbal? Porque yo no le firmé nada a Rafael, pero Rafael lo anotó en la historia clínica. El consentimiento informado verbal, que sirve para todos los actos médicos, no requiere la firma del paciente y es para todos los actos médicos que no sean esos 6 tipos de actos médicos que nombré al principio. Pero recuerden, hoy, hasta por un examen mamario, no saben la cantidad de causas por abuso que hay. Y la denuncia es: me manoseó los pechos. Y cuando lo agarro al médico le digo: escúchame una cosa, ¿qué dice esta mujer? Y sí, le hice un examen mamario, pero no está en la historia clínica que le hayas explicado que por protocolo, por edad o por lo que sea le ibas a hacer un examen mamario y en qué consiste. No, bueno, Vadim me dice: yo lo hago de rutina. Bueno, de rutina, nada, de rutina la mina fue por primera vez a una consulta ginecológica, tenía 20 y pico de años, 30 años, que puede pasar en este hermoso país que tenemos, pero tan vapuleado por los funcionarios. Podemos, de hace tantos años a la fecha, tenemos una gran cantidad de la población que no tuvo acceso a la educación que tuviste vos, le digo al médico, y no sabe que por ser la primera consulta en el examen y por tanto tiempo que no la hizo, tienes que hacer un examen mamario. Entonces, si le vas a hacer un examen mamario, es decir, por protocolo, por disposición del ministerio, por edad, lo que sea, se le va a hacer un examen mamario, se le explica a la paciente y la paciente acepta. Y listo, ahí harías ese examen mamario. ¿Saben la cantidad de causas que hay por esta falta de documentación o registro de los actos médicos? Seguimos. Este es el famoso formulario que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de consentimiento informado. Bueno, pero este es solo para internaciones, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos riesgosos invasivos, IBILE o la revocación. Después, el consentimiento informado es esto, es la charla entre la médica, el médico y el paciente, o entre el médico y la paciente, y el médico anota que le explicó y la paciente o el paciente aceptó. Esta es la definición de la ley de consentimiento informado, que es la declaración de voluntad. Claro, el paciente bien informado declara su voluntad de someterse al tratamiento, pero la información, fíjense dónde tengo el cursor, la información tiene que ser evaluada según la competencia y la comprensión. Es decir, no es lo mismo explicarle algo a alguien que no tiene la escuela primaria o a alguien que sí tiene estudios. Es decir, que la forma en la que le explicás a esa persona no puede ser a todos igual. La forma en la que lo haces se tiene que adecuar a la capacidad de comprensión de ese paciente. Es obligatorio, toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere con carácter general y dentro de los límites que se fijen por la vía reglamentaria, un consentimiento informado.
El que es escrito, acá está, en qué casos tiene que ser por escrito. La exposición con fines académicos requiere consentimiento, excepciones, porque a veces también me salen a chicanar y me dicen, pero si el paciente entra inconsciente, ¿cómo hago? Bueno, como toda regla tiene excepciones. La excepción es, si hay peligro para la salud pública, si hay un grave peligro para la salud, la vida del paciente, no hace falta que haya consentimiento. Actuás ante el riesgo, el valor principal es la vida y dejás de lado el consentimiento. ¿Qué es lo que no puede faltar en el consentimiento? El estado de salud del paciente, el procedimiento propuesto, no puede faltar tampoco, los objetivos perseguidos, los beneficios esperados, los riesgos, las molestias y los efectos adversos, que no es lo mismo que las complicaciones, la especificación de los procedimientos alternativos, los riesgos y los beneficios, y las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto. Es decir, a mí una vez me operaron de hernia inguinal. ¿Qué debería haber dicho el consentimiento? Mira, como me operó un amigo, nada, no hubo consentimiento, nada. ¿Qué es lo que tendría que haber dicho? Bueno, se le explica al paciente que hay tres posibilidades. Se le puede hacer una reparación de la pared abdominal, se le puede hacer una colocación de una malla de Prolén, o se puede hacer una intervención a través de una laparoscopía, donde también se le coloca una malla. Y bueno, y después, ¿cuál elegí yo a partir de eso? Y si yo elijo una distinta a la que me ofrecía el cirujano, las consecuencias de no hacer la técnica que el cirujano me recomendaba. Bueno, entonces eso tiene que estar. ¿Es terrible esto? Sí, es terrible. ¿Es larguísimo? Es larguísimo. Tenemos que ir adquiriendo la gimnasia para hacer buenos consentimientos, cortos, concretos, y que tengan toda esta información. También, fíjense, ustedes vayan leyéndolo despacito y yo se los digo así de manera informal. El inciso G habla de que le tienen que hacer saber que el paciente tiene derecho a una muerte digna, que tiene derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, de alimentación, de reanimación artificial, o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados. Es decir, que tienen derecho a la limitación del esfuerzo terapéutico y a la muerte digna, sin dejar de tener en cuenta, fíjense lo que dice acá en la letra H, el confort y los cuidados paliativos. Terminó la parte teórica de la charla. No olviden visitar el Instagram o hacerme consultas, o a través inclusive de la Comisión de Cirujanos Jóvenes pueden hacer consultas asincrónicas. No sé si hay más preguntas en el chat. Aldana, que vos hayas abierto. Sí, hay una pregunta más que hizo Lucila Braña en cuanto a un paciente que se encuentra en terapia intensiva o en shock room grave bajo ventilación mecánica, o sea, no puede dar su propio consentimiento. Sí, para colocarle, por ejemplo, un acceso venoso central, deberían hacer firmarle a la familia el consentimiento. Muy interesante. La verdad es que ahí es donde empiezan las dudas y los problemas. Gracias, Lucía, porque es una pregunta que nos lleva a un punto de conflicto. Y es, ¿qué hacemos cuando el paciente está inconsciente? Cuando el paciente está consciente está bárbaro. Voy, le pregunto, le pido el consentimiento, si me lo da, actúo, y si no me lo da, no hago nada, haciéndole saber que por dejar de hacer corre riesgo su vida, pero es un rechazo terapéutico, la ley le da esa posibilidad y yo tengo la obligación de aceptarlo. No hay problema, está clarísimo. Los problemas se empiezan a presentar cuando el paciente está inconsciente, y ahí empieza toda esta cuestión de la limitación del esfuerzo terapéutico, la adecuación del esfuerzo terapéutico o la muerte digna. ¿Qué hacemos si tenemos un paciente respirado al que hay que colocar en la vía central? Y la verdad es que si es necesario colocar esa vía central, si es absolutamente necesario, vamos a ver si hay familiares, y si hay familiares, se les hace firmar el consentimiento de esos familiares. Si los familiares no quieren firmar, pero es necesario y está dentro de lo que es un tratamiento o una terapéutica que no entra en la encarnización del esfuerzo terapéutico, lo hacemos igual si los familiares no quieren firmar. ¿Por qué? Porque en la Argentina no existe el rechazo terapéutico por parte de terceros. La Argentina tiene una legislación, si quieren otro día hacemos una charla entera sobre muerte digna y limitación del esfuerzo terapéutico. La Argentina tiene una legislación clara que me permite a mí, estando lúcido y consciente, rechazar terapéuticas, aunque eso implique que me voy a morir.
Está clarísimo en el derecho argentino. Donde se empiezan a generar grises es cuando el paciente está inconsciente y viene un hijo que te dice una cosa, porque pasa, en la teoría es todo muy lindo, pero en la práctica viene un hijo que quiere que le hagas de todo, y después viene otro hijo que no quiere que le hagas nada, encima te putean, te amenazan y te dicen que saben a qué hora salís. Y vos estás ahí, con el paciente, dos hijos que te amenazan, uno porque quiere que hagas y el otro no quiere que hagas. Bueno, como la legislación argentina todavía no solucionó ese problema, más allá de que hay un fallo, que es el fallo 10 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que rige ahí es el criterio médico. Y les recomiendo no tomar decisiones solos. Lo ideal es tener un comité de bioética. Si tenés un comité de bioética, planteás el caso al comité de bioética y tenés un respaldo de puta madre. El asunto es que no todos los hospitales lo tenés. Entonces haces un ateneo. Y ahí entran a jugar las cuestiones que tienen que ver con la adecuación terapéutica o la limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces, si un hijo te dice una cosa, el otro te dice otra, decís, mira, que el criterio médico nos lleva a que a este paciente hay que hacerle esto, porque la legislación argentina sí tiene claro que no hay que hacer cosas que no tengan una perspectiva de mejoría en el paciente. ¿Se entiende? Ya se trabaja mucho el concepto de la adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces, para darle respuesta a la doctora Braña, si tenemos la posibilidad de que la familia firme el consentimiento, bienvenido sea. Si no hay familia y hay que hacerlo, lo hacemos igual, porque con el paciente inconsciente empieza a regir lo que se llama el criterio médico acompañado por la familia. Y tenemos que empezar a trabajar en equipo con esa familia para hacerles entender que hay cosas que se le van a hacer, pero siempre poniendo por arriba el confort en los pacientes, que no hay un futuro de mejoría. Pero me gustaría desarrollar mucho más este tema. Nos quedan 4 minutos porque hay mucho para decir y hay que hacer un desarrollo sobre el fallo 10. Les voy a decir una sola cosa del fallo 10, que en todas estas cuestiones que tienen que ver con la bioética, tenés gente que te milita para un lado y gente que te milita para el otro. Como con la ley de salud mental, que tenés gente que te habla bien y gente que te habla mal, como con la ley de IBILE, que tenés gente que te habla bien. Bueno, mi función como abogado que labura para ustedes no es hablar ni bien ni mal de la ley. Miren, está esta ley vigente, que es criticada por unos y bienvenida por otros, pero está esta ley vigente. Y la ley vigente en la Argentina dice que un familiar, un tercero, no puede venir y decir, yo quiero que lo desconecten. Ahora, el fallo 10 de la Corte permitió que 2 hermanas de un muchacho que estaba hace como 20 años conectado, porque había tenido un accidente de moto, dijeran, nuestro hermano, cuando estaba vivo, sostenía de manera clara, lúcida y consciente que él nunca quería tener una vida con limitaciones físicas. Entonces la Corte dijo, le pidió al cuerpo médico forense que evalúe el caso para ver si tenía perspectivas de mejora. El cuerpo médico forense, es más complejo el caso, pero dijo, no, miren muchachos, va a estar así hasta que se muera. Lo único que hacemos es continuar una vida artificial, pero no se ve la posibilidad de que mejore. Entonces dijo, bueno, teniendo esta cuestión científica, que es irreversible este cuadro, y la familia no viene a pedirme, ellas como hermana, desconéctenlo, vienen a ser como el instrumento a través del cual se hace saber la voluntad del paciente. La Corte aceptó y dijo, bueno, la voluntad del paciente, que la conocemos hoy a través de sus hermanas, que lo dicen en una declaración juramentada, era no tener una vida con estas limitaciones, y entra a jugar toda la cuestión de la vida, de la dignidad humana. Entonces le dicen, desconecten. Pero esto es importante, porque algunos te la quieren vender diciendo que hay un fallo de la Corte que permite que un familiar venga y diga que desconecten a una persona que está en esa situación. Y no es así. El fallo de la Corte dice que utiliza a las hermanas como instrumento para saber cuál era la voluntad del paciente. Mucho para hablar del tema, una hora terrible, un viernes hermoso para salir a pasear, cosa que pienso hacer inmediatamente, una vez que termine con mis obligaciones, por supuesto, pero quedo de guardia pasiva, como siempre, los 365 días del año, puedo convivir con las dos cosas, así que
Si no hay más preguntas, veo que hay 2 preguntas, Aldana. Sí, O vos ya te querés ir y vas a Esto censurar. está buenísimo porque siempre da para hablar un montón igual y aparte son muy heterogéneas las preguntas, y hay de todo. Una de las preguntas, esta por ahí es más de respuesta cortita, es en cuanto a una cirugía programada, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Esa me la hicieron por privado. ¿Con cuánto tiempo de anticipación uno debe hacer firmar el consentimiento? Bien, con la mayor cantidad de tiempo posible le tenés que hacer saber, le tenés que dar la información. Con la menor cantidad de tiempo posible tiene que ser la firma. Pero tiene que haber una constancia, Aldana, de que vos me diste toda la información a mí hace 10 días y que tuve 10 días para madurar todo eso y firmo hoy el día de la cirugía, pero no porque me dieron el consentimiento hoy el día de la cirugía. Lo ideal es, me das el consentimiento 10 días antes, dejás constancia que le diste al paciente el consentimiento y que lo firma lo más cerca de la cirugía. Bien, y bueno, después sí las del chat. Una es de un colega que tiene justo un caso de un menor internado, un chico de 15 años que quiere irse y los padres de los dos viajaron hace 2 días y viene una tía a su cuidado, pero no tiene la tutela. La responsabilidad ahí él pregunta si es responsabilidad de él como médico y qué pasa si le da el alta al chico de 15 años y se complica. Mirá qué interesante, porque el nuevo Código Civil dice, baja de 18 a 16 la edad para consentir actos médicos. Y después se establece una ventana entre 13 y 16 también para consentir actos médicos solitos, pero no tiene que haber riesgo. Si vos considerás que darle el alta implica algún tipo de riesgo, porque hay que tener alguna pauta de alarma, entonces no le des el alta si no están los padres. Si los padres no van a volver en 3 meses, que te firme la tía y que haya una constancia de que los padres no están. Y si la cuestión se complica, da la intervención al Consejo del Menor, el Niño y la Familia. No sé dónde lo tenés internado, pero si estás en un hospital público, pedile a Trabajo Social que te ponga en contacto con el Consejo y las decisiones las toma el Consejo y te sacás el problema encima. Y además entiendo que en esos casos, siempre y cuando no sea un procedimiento invasivo que rechaza o que perjudique su vida, también puede decidir él. Si no hay riesgo, puede decidir él. Entre 3 y 16 años puede decidir el paciente. Y después la última pregunta del chat es que en los casos de los pacientes en cuidados paliativos o enfermedades oncológicas, cuando los familiares piden que no se le diga al paciente el diagnóstico o la totalidad de la información, para que no se deprima, digamos, o que la noticia de que tiene una enfermedad terminal no los deprima, ¿cómo uno debe proceder? Hay que decirle todo al paciente, y si vos considerás o la familia considera que se puede deprimir y que esto puede llegar a una autoagresión o que se pueda boletear, primero encarás con salud mental, trabajás en equipo con salud mental. Che, mirá, le tengo que dar una noticia a y me parece que no tiene todos los patitos en fila y no sé cómo va a reaccionar. Bueno, primero evolución con salud mental y buscan en equipo la forma en la que le van a dar la información. Nada de ocultar información, nada. Al paciente todo. Tu compromiso es con el paciente, no con los familiares. Son de palo los familiares. Bueno, gente... En el chat ya no hay más preguntas. Bueno, si los computadores no tienen nada... Lo hubiéramos calculado. Bueno, sí. Muchísimas gracias, los felicito. Al final terminamos siendo como 30 y pico, 33, 34 según el momento. Esto es como el rating. Así que felicito a esos 30 y pico por estar un viernes hermoso, el primer viernes que no hace tanto frío, escuchando estas cosas. Habla muy bien de ustedes, habla muy bien de esta comisión de cirujanos jóvenes. ¡Chao! Buenísimo, Doc. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Vadim, siempre por la predisposición y por la charla, que fue espectacular. Gracias por la invitación.